Y lo que está pasando es inaceptable porque lo que ha hecho el gobierno peruano es un salvoconducto express, o sea, ni siquiera lo han discutido, porque es absolutamente discutible. ¿Cómo vamos a aceptar? Es decir, ella tiene derecho a ir y pretender que le den asilo político en el país que quiera, pero el Perú no puede otorgar un salvoconducto como se ha hecho en horas. Es más, sospecho que estaba escrito antes de que la sentencia se leyera por si acaso. Estamos enfrentados a un tema sumamente grave, porque se está pretendiendo crear un precedente que en realidad es un precedente que lo que quiere es crear un nuevo mecanismo de protección para los involucrados en actos de corrupción en el Perú. Y es lo que ha pasado lamentable y tristemente en las últimas horas, y que revela una vez más la catadura moral de la gente que está en el gobierno en estos momentos. La señora Nadine Heredia, previendo una sentencia en su contra, inventó que tenía un asunto médico, incluso se dijo en la audiencia que había sido sometida supuestamente a una intervención quirúrgica, información que era absolutamente falsa, cuando lo que se trataba era de que la señora se refugiara en la Embajada de Brasil, para lo cual ya habían estado procesando, tramitando y coordinando un asilo político. Y es evidente en las imágenes, en el momento en que se produce la sentencia, lo primero que hace Ollanta-Humala es ponerse en el teléfono con Nadine Heredia para coordinar si ya estaba o no en las instalaciones de la Embajada de Brasil. Y hay todas las evidencias de que este asunto no era desconocido por la gente del gobierno, que había sido coordinado por la gente del gobierno, porque no hay que olvidar que el señor Adrianzen, antes de ser presidente del Consejo de Ministros como es hoy, fue ministro de Justicia durante el gobierno precisamente del señor Ollanta-Humala, sentenciado antes de ayer. Es decir, lo que hemos enfrentado es un asunto gravísimo, no solamente por lo que significa como agravio por parte del gobierno del señor Luis Ignacio Lula da Silva, con su aceptación de un asilo político. Lo que nos está diciendo es que la señora Nadine Heredia es una perseguida política y por lo tanto merece ser acogida y protegida por el Estado de Brasil, y que la sentencia contra la señora no tiene ningún valor en ese contexto. Es decir, que no valen para nada todos estos años de juicios, de investigaciones, de procesos, de idas y venidas que han terminado finalmente una sentencia, 15 años y medio de cárcel, sino que para el gobierno de Brasil la señora es perseguida política. Y el señor Lula sabe perfectamente que eso no es verdad. Sabe perfectamente que eso no es verdad. Y sus móviles tienen que ver con su propia situación en el escándalo del financiamiento ilegal de partidos por parte de la empresa Odebrecht y de otras, porque también está en la lista OAS y otras empresas brasileñas. Él mismo está implicado en esta historia, porque fue absolutamente claro que una de las evidencias del financiamiento de Odebrecht, y que ha sido parte de todo un proceso de investigación, es que la decisión de la empresa Odebrecht había sido, en el Perú, financiar ilegalmente la campaña electoral de Keiko Fujimori, que era considerada la candidata de los empresarios, y que habían hecho aportes de dinero subrepticios por debajo de la mesa en efectivo a la señora Keiko Fujimori y su entorno, y que esa era su apuesta. Por supuesto, a cambio de todos los beneficios que supone el haber puesto en la presidencia de la República. Por eso decían que en el Perú Odebrecht ponía presidentes y de eso se preciaban sus directivos. El problema es que en determinado momento vino la instrucción del señor Marcelo Odebrecht al señor Barata de que le entregara $3 millones a Ollanta Humala. Y el señor Barata
discutió con el señor Odebrecht sobre la razonabilidad de esa decisión en la medida en que ellos consideraban que el candidato natural de Odebrecht en el Perú, la candidata natural era Keiko Fujimori. Y la respuesta fue muy clara. La instrucción era que se le entregara dinero, $3 millones a Ollanta para su campaña, y para que Keiko Fujimori no se incomode, se le aumentara $500,000 a lo que ya le habían dado con anterioridad. Todo en el esquema del financiamiento ilegal de campañas electorales. Y la explicación de la razón de esa decisión es que era una instrucción directa del Partido de los Trabajadores del señor Lula, que era una decisión del señor Lula, y que esa comisión ilegal se pagaba como parte, o ese aporte ilegal como parte de los fondos ilegales que el Partido de los Trabajadores de Brasil recibía por parte de Odebrecht por los negocios en Petrobras y en otras empresas y en otras obras. Es decir, el señor Lula se está protegiendo a sí mismo, porque si fuéramos coherentes, él debería ser parte de este proceso. Él participó de manera directa en las elecciones que llevaron en su momento a que el Partido de los Trabajadores, conectado con Odebrecht, terminara siendo, como lo había hecho antes Chávez, auspiciador de la campaña de Ollanta Humala. Interfirió de manera directa en la campaña electoral del Perú. Pero no solamente eso, sino que estuvo involucrado en esa interferencia en la campaña, en actos de corrupción. Exitosa. Y ahora lo que hace el señor Lula, insisto, para protegerse a sí mismo es proteger a Nadine. Por supuesto, en contubernio con la gente de Odebrecht. Y lo que está pasando es inaceptable, porque lo que ha hecho el gobierno peruano es un salvoconducto express, o sea, ni siquiera lo han discutido, porque es absolutamente discutible. ¿Cómo vamos a aceptar? Es decir, ella tiene derecho a ir y pretender que le den asilo político en el país que quiera, pero el Perú no puede otorgar un salvoconducto como se ha hecho en horas. Es más, sospecho que estaba escrito antes de que la sentencia se leyera por si acaso, y cuando sabían que la señora iba a ir a la embajada de Brasil, porque lo que estamos haciendo es que el Estado peruano está aceptando que siquiera es posible que la sentencia de la señora Nadine Heredia tiene un componente político. Y van a pretender que esto se extienda a todos los casos anticorrupción. Estamos entrando a un nuevo capítulo de la lucha anticorrupción en el Perú. Y tenemos que ser absolutamente conscientes de lo que estamos enfrentando. Es una vergüenza lo que ha hecho el señor Adriansen y lo que ha hecho la Cancillería. No había que entregar ese salvoconducto y había que litigar y pelear en todas las instancias que fuera posible para que esa señora, que está reclamada por la justicia peruana, que tiene una sentencia por lavado de activos, cumpla su sentencia y no se ampare en el falso argumento de la persecución política para evadir a la justicia, amparada lamentablemente por el gobierno de Brasil. Y esto pone en discusión todo con Brasil. Brasil necesita conectarse con el puerto de Chancay. Necesita que el puerto de Chancay esté unido al puerto de Santos en Sao Paulo. Bueno, vamos a discutir de eso, pero en base a relaciones de mutuo respeto. Y respetar a los peruanos hoy es respetar las resoluciones de sus autoridades judiciales y no interferir una vez más en la vida política nacional. Yo creo que en este tema todos deberíamos estar de acuerdo, porque se está sentando un precedente que además, y una vez más lo digo, desnuda quién está en el gobierno. ¿Quién ha actuado? ¿El ministro de Justicia de Ollanta Humala o el presidente del Consejo de Ministros? Es lo mismo. Es lo mismo. Lo mueven los mismos intereses. Yo pregunto a Alberto Otárola, que ha sido abogado de Ollanta Humala, cuando fue presidente del Consejo de Ministros y se fue a Brasil y habló con Lula, ¿habló del juicio de Ollanta Humala o no? ¿Habló o no habló? ¿O fue simplemente de visita protocolar? Es una buena pregunta para el señor Alberto Otárola, ¿no? Si él también había iniciado esta relación, porque fíjense ustedes lo que ha pasado, y con esto termino. La interferencia del señor Lula en el proceso judicial en el Perú, en el caso Lava Jato, es gravísima, porque él nombró un juez que lo primero que decidió fue que no declaraban los de Odebrecht, los funcionarios de Odebrecht, que tenían que aportar pruebas fundamentales para descubrir toda la verdad de la corrupción en el Perú alrededor del caso Lava Jato.
y fue una interferencia o una decisión política del señor Lula sobre el sistema de justicia brasileño, en el que lamentablemente las autoridades políticas pueden interferir de una manera grotesca en el sistema de justicia, pero fue su decisión poniendo un juez ad hoc en el sentido que actuaba en función de sus intereses, que le prohibió a la gente de Odebrecht que hable, para que nosotros no sepamos la verdad completa, pero felizmente esa verdad, o por lo menos parte de ella, ya se conocía y se pudo usar en este proceso. Yo creo que esto es un tema que tiene que ver con la autoestima como país, con la dignidad que debemos defender, y yo no sé sinceramente si acá la discusión es uno u otro ministro, son todos los ministros. Y el presidente del Consejo de Ministros los que tienen que salir. Porque lo que han cometido es gravísimo. Insisto, están reconociendo o aceptando siquiera como posible que la sentencia de Nadine Heredia es un acto de persecución política, que la señora es una víctima. Las víctimas han sido los peruanos. En fin, yo creo que estamos llegando por todos lados a situaciones límites, ¿eh? Ya ha llegado la hora, una vez más, de enfrentar con coraje una situación difícil. No se trata de actuar con irresponsabilidad. No se trata de decir que se vaya. No. Que se vaya, sí. Pero si se va, la señora tiene que ser reemplazada por un gobierno de transición construido sobre la base de un consenso de todos. Y esto es una prueba para todos. Y escucha, Keiko, lo que te estoy diciendo, para todos. No se puede seguir sosteniendo este gobierno impresentable. Y lo que necesitamos es ofrecerle al país, todos, un gobierno de transición que nos garantice mano dura en la lucha e inteligencia en la lucha contra el delito. En segundo lugar, elecciones transparentes el 2026. Y en tercer lugar, el mínimo de tareas que son urgentes, como el destrave de las obras, el puerto de Chancay, el desarrollo agrario y un impulso en este sector, un gran plan nacional de infraestructura que va a activar la economía no importando lo que pase en el mundo. Es decir, hay 5 o 6 cosas en las que todos podemos estar de acuerdo para que este país se ponga en movimiento. Y eso es actuar con responsabilidad. Lo irresponsable es permitir que estos impresentables, esta gente que está saqueando el país y toda la verdad la vamos a saber, sigan teniendo en sus manos las riendas de un país que está a punto por ellos de perder la más grande oportunidad de su historia. Depende, ya no solo de nosotros, los ciudadanos, depende de los que pretenden el voto de la gente el año 2026. Ahora vamos a ver cuán responsables son. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre. Ayer